El mundo vive una crisis económica tremenda. La crisis ya llegó al Perú. En los últimos 10 años, el boom minero nos hizo olvidar que los ingresos por canon no eran eternos. Apenas el presidente Ollantaytamala anunció un periodo de vacas flacas, las autoridades arequipeñas argumentaron tener las arcas vacías. Ahora que ha caído la recaudación, necesitamos que utilicen eso. Y que por favor no pongan excusas de que ya está comprometido. ¿Comprometido en qué? Si no lo han utilizado, ¿comprometido en qué? Que no se pongan como a guardar como ávaros el dinero. Y a pesar de llamarlos avaros, por no usar un supuesto saldo de balance de 500 millones ociosos en las cuentas bancarias, el presidente terminó cediendo al reclamo por el recorte del canon y anunció un fondo de 800 millones a nivel nacional para compensar a los gobiernos locales y regionales que se vieron afectados con la disminución. Sin embargo, los problemas no se han acabado. Definitivamente, muchas obras se quedarán sin ejecutar. El gobierno regional de Arequipa esperaba recibir 151 millones, pero al final les transfirieron solo 89 millones, una variación desfavorable del 41%. Por su parte, los gobiernos locales proyectaban recibir 568 millones en conjunto, pero recibieron 40% menos. En años anteriores, la variación de lo proyectado y lo recibido no solía pasar del 10% de error. Las autoridades arequipeñas argumentaron con algo de razón que así no se puede trabajar. ¿Pero acaso el ejecutivo se equivoca cuando dice que hay dinero ocioso? El año pasado el gobierno regional de Arequipa, por ejemplo, ocupó el puesto 19 de 26 en el ranking de gasto de presupuesto. Solo llegó a ejecutar el 69.4% de sus recursos. Para el primer semestre de este año, la situación no era muy distinta en el caso de los municipios que en promedio habían tenido solo un 20% de avance, al menos en las cifras del MEF. En estos primeros 6 meses, ciertamente, hay municipios distritales que tuvieron mejor desempeño. Caima logró gastar 10 millones de soles, el 50% de su presupuesto de 20 millones. Sin embargo, otros, como Cerro Colorado, apenas llegaron a ejecutar un poco más de 11%. En el caso del municipio cerreño, solo invirtió 24 millones, de los 204 millones que debía recibir. Y para el gobierno central, fue fácil argumentar que realmente los gobiernos locales no podían gastar eficientemente en obras de desarrollo. Hay 3 factores importantes que determinaron el recorte del canon. Aunque el gobierno central ha subrayado solo 2, el primer factor fue la disminución del precio de los metales, tras la menor demanda de China. El segundo fue la disminución en la producción. En el 2012 la producción de cobre fue la más afectada con una baja de 8%. Ambas variables se vieron reflejadas en la disminución de las exportaciones. El tercer factor en la disminución del canon fue el impacto del gravamen minero, impuesto que se aplica sobre las utilidades de las empresas mineras con contrato de estabilidad tributaria, como Cerro Verde. Las empresas que pagan gravamen lo descuentan de su impuesto a la renta, y como el canon que recibe Arequipa es la mitad del impuesto a la renta, entonces recibe menos canon. Y si hay menos pago del impuesto a la renta, hay menos canon. Entonces, esto no es solamente por el precio de los minerales. Nosotros hemos dicho, el pico más alto del cobre, la libra era 4.50. Y el pico más bajo ha sido 3.27. Si sacas porcentajes es 26%. Sin embargo, la reducción del canon para Arequipa ha sido 43.3%. Y si no generamos los mecanismos de diálogo, si no recurrimos al instrumento del diálogo para generar consensos, para decir evidentemente, acá hay un problema, si consideramos que esta legislación y esta posición, además que es política de Estado, va en contra del proceso de descentralización, en realidad vamos a generar que este efecto sea permanente y que va a trascender a la gestión de los alcaldes que actualmente estamos asumiendo esta responsabilidad. De acuerdo a las cifras elaboradas por Patricia Pinto del Programa Regional Surdesco, lo que aportó Cerro Verde por concepto de gravamen minero ascendió a $82.046.000, dinero que fue a parar a las arcas del gobierno central en perjuicio de Arequipa. Hasta que regresen los precios fabulosos del cobre, los gobernantes arequipeños se verán obligados a maximizar sus recursos, mejorar la calidad de los proyectos, invertir en verdaderas obras de desarrollo para poder acceder a transferencias, algo que en definitiva no tenían costumbre. Por lo pronto, el presidente regional Juan Manuel Guillén anunció que priorizarán 57 millones para cofinanciar la ejecución de Majes 2 y concursarán para
para lograr la restitución de 52 millones para obras que quedaron inconclusas. Sin embargo, la mega obra de la variante Uchumayo, para la que necesitan más de 200 millones, quedaría trunca. Si tenemos en cuenta que se trata de una obra improvisada, solo para tener algo vistoso que mostrar, y que dejará de ser útil cuando se concluye la autopista Arequipa-La Joya, tal vez este recorte, más que un suplicio, sea una posibilidad para hacer las cosas bien.